Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. Era una noche oscura y silenciosa cuando Jorge, un camionero de mediana edad, se encontró en una encrucijada en la carretera. ¿Qué harías si lo que parecía ser un simple accidente de tráfico se convirtiera en una experiencia que cambiaría tu vida para siempre? Mientras la luz de su camión iluminaba la escena, su corazón latía con fuerza, no solo por la velocidad a la que había viajado, sino por la inquietante sensación que lo envolvía. La carretera, estrecha y serpenteante, se extendía a través de la Sierra de Guadarrama, un lugar que, a pesar de su belleza, siempre había tenido un aire de misterio. Las sombras de los árboles se alzaban como figuras espectrales, y la bruma que se filtraba entre las ramas parecía susurrar secretos antiguos. Jorge había recorrido esas rutas muchas veces, llenando su camión con mercancías desde Madrid hasta Vigo, pero esta noche algo se sentía diferente. Al acercarse al avistamiento, Jorge pudo distinguir un grupo de personas en torno a un coche volcado. Sin embargo, cuando se detuvo y salió de su vehículo, se dio cuenta de que no era un accidente común. No había sirenas, no había gritos de angustia. Lo que vio lo dejó helado. En lugar de ayudar a los ocupantes del vehículo, los hombres y mujeres estaban formando un círculo, sus rostros ocultos bajo capuchas oscuras. En el centro, sobre el asfalto desgastado, había un altar rudimentario, adornado con velas apagadas y extraños símbolos trazados con tiza blanca. Jorge sintió una punzada de terror y curiosidad. La escena era inquietante y los recuerdos de su infancia, cuando su abuela le contaba historias sobre cultos y rituales oscuros, comenzaron a aflorar en su mente. ¿Qué tipo de personas hacían esto? ¿Por qué estaban allí, en medio de la nada, en una noche como esta? La sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder lo mantenía paralizado, pero su instinto lo empujó a acercarse, a descubrir la verdad oculta tras la neblina. Mientras avanzaba, la atmósfera se volvía más densa. El aire estaba cargado de un olor extraño, algo entre lo agrio y lo metálico. La luz de su camión proyectaba sombras inquietantes que danzaban sobre el asfalto, creando un espectáculo que parecía sacado de una pesadilla. Jorge se preguntaba si había hecho bien al detenerse, si no sería mejor regresar a su camión y dejar atrás el misterio. Pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. En su mente, las imágenes de su pasado comenzaron a surgir. Recordó su infancia en un pequeño pueblo de La Rioja, donde las historias de brujas y demonios eran parte del folclore local. Su madre, con su voz suave y temerosa, le había advertido sobre los peligros de lo desconocido. Pero Jorge, siempre el aventurero, había ignorado esos consejos. Ahora, como un hombre marcado por las decisiones de su juventud, se preguntaba si aquel momento era la culminación de sus errores. Al acercarse un poco más, pudo escuchar murmullos que se entrelazaban con el viento. Los participantes del ritual, con movimientos precisos y ensayados, parecían estar en un trance, como si estuvieran invocando algo que estaba más allá de la comprensión humana. La tensión en el ambiente era palpable, y Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué era lo que buscaban? ¿Qué fuerzas habían despertado en esa noche oscura? Mientras se adentraba más en la escena, un rayo de luna iluminó brevemente el altar, revelando un símbolo que le resultaba familiar, un emblema que había visto en los libros que su abuelo guardaba en el desván, un símbolo que hablaba de pactos, de sacrificios, de una conexión con lo oculto. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que no solo era un espectador, era parte de algo mucho más grande, algo que había estado esperando en las sombras. Todo parecía un juego macabro, y Jorge sabía que, al cruzar esa línea, no había vuelta atrás.
Mientras el ritual se intensificaba, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche y Jorge se quedó paralizado, atrapado entre el miedo y la fascinación. La revelación de lo que estaba ocurriendo ante sus ojos lo obligó a cuestionar su propia existencia y el destino que lo había llevado hasta allí. Pero cuando la luna alcanzó su punto más alto, algo inexplicable ocurrió que cambiaría su vida para siempre. La atmósfera se tornó aún más opresiva cuando Jorge, incapaz de apartar la vista del ritual, sintió que su piel se erizaba. Los murmullos de los encapuchados se convirtieron en un cántico rítmico, un eco de antiguas invocaciones que resonaban en su mente. En ese momento sintió que no solo era un mero observador. Su presencia parecía haber despertado algo en el aire, como si la energía del lugar comenzara a vibrar con su temor y su curiosidad. El grito desgarrador que había roto la quietud de la noche provenía de uno de los encapuchados, una mujer que en un instante de descontrol se había apartado del círculo. Su rostro, visible por un breve momento, era una máscara de terror. Jorge, paralizado, se dio cuenta de que no estaba solo en su inquietud. La mujer, con los ojos desorbitados, parecía haber vislumbrado algo en el altar que la había llevado al borde de la locura. En un acto de desesperación, corrió hacia el bosque, desapareciendo entre las sombras. El grupo, en lugar de detenerse, aumentó la intensidad de sus cánticos, como si la huida de la mujer solo sirviera para avivar su fervor. Jorge sintió cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. La curiosidad que lo había llevado hasta allí ahora se convertía en un pesado lastre. ¿Qué era lo que realmente estaba sucediendo? ¿Qué buscaban aquellos hombres y mujeres en medio de la oscuridad? Fue en ese momento que una figura emergió de la bruma del bosque, interrumpiendo el ritual. Era un hombre mayor, con una larga barba blanca y ojos que parecían brillar con una sabiduría ancestral. Su presencia imponía respeto y a la vez un profundo temor. Se movía con una gracia inesperada y cuando se acercó al círculo, los encapuchados cesaron sus cánticos y se hicieron a un lado, como si lo reconocieran como su líder. «Detened esto», dijo el anciano con una voz profunda y resonante. «No estáis preparados para lo que estáis a punto de invocar». Jorge, confundido, se preguntó quién era aquel hombre. ¿Era un rival de los encapuchados o tal vez un aliado? Las dudas se multiplicaban en su mente y el deseo de comprender lo que estaba ocurriendo lo llevó a dar un paso hacia adelante. Sin embargo, su acción no pasó desapercibida. Uno de los encapuchados, un hombre de estatura imponente y mirada intensa, lo miró con desdén. «¿Qué haces aquí, intruso? Esto no te concierne». La tensión en el aire era palpable. Jorge se sintió atrapado entre el anciano y el encapuchado, ambos representando fuerzas opuestas. La mirada del hombre mayor le transmitió una mezcla de alarma y advertencia. «Tú, joven», dijo el anciano volviendo su atención a Jorge, «te has adentrado en un terreno peligroso. Debes irte, no puedes comprender lo que se está jugando esta noche». Jorge, sintiendo la urgencia en las palabras del anciano, dudó. ¿Debería retroceder y dejar que los encapuchados continuaran con su ritual? Pero había algo en el tono del anciano que lo mantenía anclado a su lugar. ¿Acaso era el miedo a lo desconocido o un impulso más profundo que lo llamaba a conocer la verdad? ¿Qué es lo que están invocando?, preguntó, consciente de que su voz temblaba, pero decidido a no dejarse dominar por el miedo. El encapuchado que lo había amenazado dio un paso adelante. Su mirada penetrante era como un puñal. «No te incumbe, forastero. Este es un asunto que no te concierne». Pero el anciano lo detuvo con un gesto de la mano. «No podemos ignorar al que ha sido atraído hasta aquí. La energía de la noche lo ha llamado. Pero debes entender, muchacho, que lo que está en juego es más grande de lo que imaginas». Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda.
El anciano hablaba como si conociera algo sobre él, como si su presencia en aquel lugar no fuera un mero accidente. La idea de que su destino estuviera entrelazado con el de aquellos extraños lo aterrorizaba, pero también lo intrigaba. ¿Qué es lo que está en juego?, preguntó Jorge, su voz más firme ahora, al darse cuenta de que no podía retroceder. El anciano lo miró con pesar. Están tratando de abrir una puerta, un portal a otra dimensión, a un reino donde los deseos y los miedos pueden materializarse, pero no están preparados para las consecuencias. Los murmullos de los encapuchados comenzaron a resurgir y la atmósfera se tornó aún más tensa. Jorge comprendió que estaba al borde de algo monumental, algo que podría cambiar no solo su vida, sino también el curso de la realidad misma. La realidad y la ficción se entrelazaban, y la línea que los separaba se desvanecía rápidamente. «No puedo dejar que esto suceda», declaró Jorge, sintiendo que la determinación crecía dentro de él. El encapuchado imponente se rió, un sonido frío y vacío. «¿Y qué harás tú, muchacho? Eres solo un camionero perdido en la noche. No tienes idea de lo que estás enfrentando». El anciano, sin embargo, pareció ver más allá de la inseguridad de Jorge. «Quizás hay algo en ti que aún no has descubierto. La valentía a menudo se manifiesta de las formas más inesperadas, pero debes estar preparado para enfrentarte a tus propios demonios». La revelación de que Jorge podría tener un papel en todo aquello lo golpeó como un rayo. ¿Quién era realmente él? ¿Qué demonios lo aguardaban en su interior? Justo cuando la confusión comenzaba a apoderarse de su mente, una luz brillante emergió del altar, iluminando la escena con una intensidad abrumadora. Los encapuchados comenzaron a gritar y el aire se llenó de una energía palpable. Jorge se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. No solo debía enfrentarse a lo que estaba sucediendo en aquel lugar, sino también a las sombras que llevaba consigo. Mientras el ritual llegaba a su clímax, Jorge se vio arrastrado a un abismo de misterio y peligro, y supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Los ecos de lo desconocido resonaban en su mente, y en el fondo de su ser, comprendió que era el momento de elegir, seguir adelante y descubrir la verdad, o huir y dejar que el horror se desatara sin él. La decisión que tomaría lo llevaría a un viaje que lo cambiaría para siempre. La atmósfera se tornó aún más opresiva cuando Jorge, incapaz de apartar la vista del ritual, sintió que su piel se erizaba. Los murmullos de los encapuchados se convirtieron en un cántico rítmico, un eco de antiguas invocaciones que resonaban en su mente. En ese momento, sintió que no solo era un mero observador. Su presencia parecía haber despertado algo en el aire, como si la energía del lugar comenzara a vibrar con su temor y su curiosidad. El grito desgarrador que había roto la quietud de la noche provenía de uno de los encapuchados, una mujer que, en un instante de descontrol, se había apartado del círculo. Su rostro, visible por un breve momento, era una máscara de terror. Jorge, paralizado, se dio cuenta de que no estaba solo en su inquietud. La mujer, con los ojos desorbitados, parecía haber vislumbrado algo en el altar que la había llevado al borde de la locura. En un acto de desesperación, corrió hacia el bosque, desapareciendo entre las sombras. El grupo, en lugar de detenerse, aumentó la intensidad de sus cánticos, como si la huida de la mujer solo sirviera para avivar su fervor. Jorge sintió cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. La curiosidad que lo había llevado hasta allí ahora se convertía en un pesado lastre. ¿Qué era lo que realmente estaba sucediendo? ¿Qué buscaban aquellos hombres y mujeres en medio de la oscuridad? Fue en ese momento que una figura emergió de la bruma del bosque, interrumpiendo el ritual. Era un hombre mayor, con una larga barba blanca y ojos que parecían brillar con una sabiduría ancestral. Su presencia imponía respeto y a la vez un profundo temor.
Se movía con una gracia inesperada, y cuando se acercó al círculo, los encapuchados cesaron sus cánticos y se hicieron a un lado, como si lo reconocieran como su líder. «Detened esto», dijo el anciano con una voz profunda y resonante. «No estáis preparados para lo que estáis a punto de invocar». Jorge, confundido, se preguntó quién era aquel hombre. ¿Era un rival de los encapuchados o tal vez un aliado? Las dudas se multiplicaban en su mente y el deseo de comprender lo que estaba ocurriendo lo llevó a dar un paso hacia adelante. Sin embargo, su acción no pasó desapercibida. Uno de los encapuchados, un hombre de estatura imponente y mirada intensa, lo miró con desdén. «¿Qué haces aquí, intruso? Esto no te concierne». La tensión en el aire era palpable. Jorge se sintió atrapado entre el anciano y el encapuchado, ambos representando fuerzas opuestas. La mirada del hombre mayor le transmitió una mezcla de alarma y advertencia. «Tú, joven», dijo el anciano volviendo su atención a Jorge, «te has adentrado en un terreno peligroso. Debes irte, no puedes comprender lo que se está jugando esta noche». Jorge, sintiendo la urgencia en las palabras del anciano, dudó. ¿Debería retroceder y dejar que los encapuchados continuaran con su ritual? Pero había algo en el tono del anciano que lo mantenía anclado a su lugar. ¿Acaso era el miedo a lo desconocido o un impulso más profundo que lo llamaba a conocer la verdad? «¿Qué es lo que están invocando?», preguntó, consciente de que su voz temblaba, pero decidido a no dejarse dominar por el miedo. El encapuchado que lo había amenazado dio un paso adelante. Su mirada penetrante era como un puñal. «No te incumbe, forastero. Este es un asunto que no te concierne». Pero el anciano lo detuvo con un gesto de la mano. «No podemos ignorar al que ha sido atraído hasta aquí. La energía de la noche lo ha llamado. Pero debes entender, muchacho, que lo que está en juego es más grande de lo que imaginas». Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda. El anciano hablaba como si conociera algo sobre él, como si su presencia en aquel lugar no fuera un mero accidente. La idea de que su destino estuviera entrelazado con el de aquellos extraños lo aterrorizaba, pero también lo intrigaba. «¿Qué es lo que está en juego?», preguntó Jorge, su voz más firme ahora, al darse cuenta de que no podía retroceder. El anciano lo miró con pesar. «Están tratando de abrir una puerta, un portal a otra dimensión, a un reino donde los deseos y los miedos pueden materializarse, pero no están preparados para las consecuencias». Los murmullos de los encapuchados comenzaron a resurgir y la atmósfera se tornó aún más tensa. Jorge comprendió que estaba al borde de algo monumental, algo que podría cambiar no solo su vida, sino también el curso de la realidad misma. La realidad y la ficción se entrelazaban, y la línea que los separaba se desvanecía rápidamente. «No puedo dejar que esto suceda», declaró Jorge, sintiendo que la determinación crecía dentro de él. El encapuchado imponente se rió, un sonido frío y vacío. «¿Y qué harás tú, muchacho? Eres solo un camionero perdido en la noche. No tienes idea de lo que estás enfrentando». El anciano, sin embargo, pareció ver más allá de la inseguridad de Jorge. «Quizás hay algo en ti que aún no has descubierto». La valentía a menudo se manifiesta de las formas más inesperadas, pero debes estar preparado para enfrentarte a tus propios demonios. La revelación de que Jorge podría tener un papel en todo aquello lo golpeó como un rayo. ¿Quién era realmente él? ¿Qué demonios lo aguardaban en su interior? Justo cuando la confusión comenzaba a apoderarse de su mente, una luz brillante emergió del altar, iluminando la escena con una intensidad abrumadora. Los encapuchados comenzaron a gritar, y el aire se llenó de una energía palpable. Jorge se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. No solo debía enfrentarse a lo que estaba sucediendo en aquel lugar, sino también a las sombras que llevaba consigo.
Mientras el ritual llegaba a su clímax, Jorge se vio arrastrado a un abismo de misterio y peligro, y supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Los ecos de lo desconocido resonaban en su mente, y en el fondo de su ser, comprendió que era el momento de elegir, seguir adelante y descubrir la verdad, o huir y dejar que el horror se desatara sin él. La decisión que tomaría lo llevaría a un viaje que lo cambiaría para siempre. Fue entonces cuando una imagen repentina llenó su mente. La figura de su hermana, Laura, sonriendo en su infancia, antes de que la tragedia los separara. La memoria era un eco distante, pero lo suficiente cercano como para que el dolor lo estrujara. Era posible que el ritual estuviera conectado con ella. Un fogonazo de conexiones olvidadas cruzó su mente y con eso la inquietud se transformó en una urgencia apremiante. Mientras la luz del altar comenzaba a girar en espirales, Jorge sintió que la realidad se desdibujaba. La risa burlona del encapuchado resonaba en su mente como un eco lejano. Fue entonces cuando comprendió que no solo se enfrentaba a un ritual oscuro, sino que había algo mucho más personal en juego. Las palabras del anciano parecían cobrar sentido. Su llegada no era una mera coincidencia. El anciano se acercó a él, su mirada profunda y comprensiva. Lo que invocan no es solo un portal, sino un espejo de sus propias almas. Debes recordar quién eres y lo que has perdido. Tu historia está entrelazada con la de ellos y lo que buscan. A medida que el ritual se intensificaba, Jorge se dio cuenta de que no podía dejar que el pasado lo atrapara. Debía confrontar su dolor y liberarse de él. La figura de Laura se convirtió en un símbolo de esperanza, pero también de culpa. ¿La había olvidado al seguir adelante con su vida? ¿La había traicionado al dejar que el miedo lo dominara? El encapuchado, viendo el cambio en su expresión, se acercó con una sonrisa siniestra. ¿Te das cuenta de que no puedes escapar de lo que llevas dentro? Cada uno de nosotros es un reflejo de nuestros miedos y deseos más oscuros. El ritual simplemente los revela. En ese momento, Jorge sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y una grieta se abrió en el altar. La luz se volvió más intensa y Jorge comprendió que el portal estaba a punto de abrirse. La decisión que había tomado lo había llevado a este preciso instante y no podía dar marcha atrás. La voz del anciano resonó en su mente. Debes enfrentarte a tus propios demonios, Jorge. Solo así podrás cerrar esta puerta. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor y Jorge, con la atmósfera, se volvió casi irrespirable, mientras el portal en el altar se abría lentamente, como un ojo que se desperezaba tras un largo letargo. Jorge sintió cómo el aire se cargaba de una energía eléctrica vibrante, casi tangible. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos y en su mente se agolpaban recuerdos de su infancia, de Laura, de las risas y los juegos que parecían tan lejanos ahora. Pero también había sombras, recuerdos de su pérdida, de su dolor, que se manifestaban en el oscuro canto de los encapuchados. El anciano se situó a su lado. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta. «Ya no hay tiempo», le susurró. «Debes entrar, debes enfrentarte a lo que has dejado atrás». Jorge miró al anciano, buscando una respuesta, un consejo que lo guiara, pero la mirada del viejo era firme. No había más palabras que pudieran aliviar su angustia. La grieta en el altar comenzó a emitir un brillo sobrenatural, y él supo que no podía dudar más. Debía dar un paso al frente, no solo para detener el ritual, sino para enfrentarse a su propio pasado. El encapuchado que había desafiado a Jorge avanzó. Su figura imponente se erguía como una muralla contra el caos que se desataba. «¿Crees que puedes detener lo que hemos comenzado?», gritó, su voz llena de desprecio. «Eres un insignificante peón en un juego que no comprendes». Pero Jorge no se dejó intimidar. Con cada palabra del encapuchado, su determinación crecía.
Recordó las risas de Laura, su apoyo incondicional y cómo ella siempre había creído en él. Esa creencia era un faro en la oscuridad, y la luz del altar comenzó a resonar con su propia luz interior. «No estoy aquí para jugar, estoy aquí para cerrar este ciclo», respondió Jorge, sintiendo el poder de su propia voz. Las palabras resonaron en el aire, y en ese momento el universo pareció detenerse. Los encapuchados comenzaron a murmurar de nuevo, esta vez con un tono de inquietud. La luz del altar parecía devorar sus temores, y la imagen de Laura se volvió aún más clara en su mente, como si estuviera allí, instándolo a seguir. Era el momento decisivo. Jorge dio un paso hacia el altar y el anciano lo siguió, su mirada fija en el portal recién abierto. «Recuerda quién eres. No solo eres un testigo, eres parte de esta historia». El encapuchado, sintiendo la transformación en la atmósfera, se lanzó hacia Jorge, intentando bloquear su camino. Pero el anciano levantó una mano y una onda de energía detuvo al encapuchado en seco. Jorge, sintiendo que su propia fuerza se multiplicaba por la presencia del anciano, siguió avanzando. «No puedes detener lo inevitable», rugió el encapuchado, su voz resonando con rabia. «Este portal es la puerta a la verdad, y no te dejaré entrar». Pero Jorge sabía que la verdad no era algo que se pudiera evitar. Era un camino que debía recorrer, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios demonios. La luz del portal danzaba, como llamas que susurraban promesas y advertencias. «¡Basta!», gritó Jorge, alzando la voz por encima del tumulto, sintiendo cómo su propia energía comenzaba a entrelazarse con la del portal. «No dejaré que el miedo nos controle. No dejaré que este ritual continúe». Las sombras comenzaron a retorcerse, y Jorge sintió que el aire se tornaba denso a su alrededor. Era como si el mismo espacio estuviera resistiéndose a su decisión. Pero él no se detendría. Con cada paso que daba, se enfrentaba a su pasado, a su dolor, y sentía cómo la luz en su interior se intensificaba. El anciano, a su lado, murmuró para sí mismo, como si estuviera invocando fuerzas más allá de lo visible. Jorge sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, un poder que no comprendía del todo, pero que le daba valor. Era un vínculo con la vida que había perdido, con la esperanza que había abandonado. De repente, el encapuchado se abalanzó sobre él, pero Jorge, impulsado por una fuerza que parecía provenir de lo más profundo de su ser, levantó la mano. «¡Detente!», gritó, y en ese instante una luz brillante estalló de su palma, empujando al encapuchado hacia atrás. El anciano, sorprendido, miró a Jorge con una mezcla de admiración y asombro. «Lo tienes dentro de ti», dijo. «Esa es tu verdad». El encapuchado se levantó, tambaleándose, su rostro ahora pálido de incredulidad. «¿Qué has hecho? Esto no es posible». La luz del altar se intensificó, absorbiendo la energía de la confrontación. Jorge sintió cómo su conexión con el portal se hacía más fuerte. Era como si cada emoción reprimida, cada recuerdo doloroso, ahora fluyera hacia él, transformándose en poder. «Este portal no abrirá las puertas del infierno», declaró Jorge, su voz resonando con una autoridad renovada. «Lo cerraré, porque la verdad no se encuentra a través del miedo, sino a través de la aceptación». Los murmullos de los encapuchados se transformaron en gritos de desesperación, mientras la luz del altar comenzaba a devorar el ritual mismo. Jorge, con el anciano a su lado, sintió que la energía del espacio comenzaba a responder a su voluntad. «¡Cierra esta puerta!», gritó el encapuchado, ahora visiblemente alterado, mientras intentaba contener la luz que emanaba de Jorge. Pero ya era demasiado tarde. La luz se convirtió en un torrente, envolviendo a Jorge y al anciano en un abrazo cálido y poderoso. La grieta en el altar se cerraba, y con ella la conexión que mantenía el ritual en marcha se desvanecía.
Jorge sintió que su corazón latía con fuerza y mientras la luz lo envolvía, comprendió que había tomado la decisión correcta. No solo estaba deteniendo un ritual oscuro, estaba sanando su propia alma. A través de la luz, vio visiones de su infancia, de Laura, y entendió que no estaba solo. Su historia era parte de algo más grande. Con un último grito de determinación, Jorge se lanzó hacia el centro del portal, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. La luz lo envolvió, y en ese instante el ritual se desvaneció en una explosión de energía, dejando atrás solo un eco distante de lo que pudo haber sido. Y así, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en un resplandor brillante, Jorge supo que su viaje apenas comenzaba. La luz brilló con tal intensidad que Jorge sintió que su cuerpo era despojado de toda carga, como si las heridas de su pasado se evaporaran en el aire. Pero al mismo tiempo, un profundo dolor lo atravesó, un recordatorio de que la victoria no siempre viene sin sacrificios. Al cruzar el umbral del portal, sintió como una corriente de energía lo envolvía, arrastrándolo hacia un estado de conciencia que nunca había experimentado. Cuando finalmente salió del resplandor, se encontró en un lugar desconocido, una vasta llanura iluminada por un sol radiante que no parecía pertenecer a su mundo. Sin embargo, el brillo del cielo no podía ocultar las cicatrices que había dejado el ritual en su cuerpo. Una marca en su pecho ardía, como un recordatorio constante de la lucha que había enfrentado. Jorge se llevó la mano al lugar, y aunque el dolor era intenso, también lo era la sensación de liberación. A su alrededor, el anciano apareció, sus ojos brillando con una mezcla de sabiduría y preocupación. «Has hecho lo correcto, pero la batalla no ha terminado», dijo, su voz reverberando con la autoridad de alguien que ha visto más de lo que puede contar. Jorge asintió, comprendiendo que aunque había cerrado el portal, las sombras que lo habían perseguido no se desvanecerían tan fácilmente. Mientras exploraba su nuevo entorno, un eco de risas y susurros llegó a sus oídos, recordándole a Laura. Se detuvo, sintiendo cómo su corazón se encogía. La pérdida seguía presente, y aunque había enfrentado su dolor, la herida aún no estaba cerrada. Miró al anciano, que parecía leer sus pensamientos. El viaje de la sanación puede ser tan complicado como el de la confrontación. Tienes que aprender a vivir con lo que has perdido, Jorge. Pero Jorge sabía que su historia no solo era suya. El ritual había tenido consecuencias más allá de lo que él podía comprender. La luz del portal se había llevado a los encapuchados, pero ¿qué pasaría con aquellos que habían estado bajo su influencia? Si el ritual había sido detenido, pero no todos habían sido salvados, ¿qué sombras quedarían en el mundo? Mientras se sumía en sus pensamientos, Jorge sintió una presencia familiar a su lado. Era Laura, o al menos la imagen de ella, como un eco de su esencia. «No estás solo», dijo su voz, suave y reconfortante. «Siempre estaré contigo, en cada paso que des». Pero, al mirar a su alrededor, Jorge comprendió que la realidad era más compleja. En la llanura, vislumbró figuras distantes que parecían estar atrapadas en un estado de confusión y desesperación. Eran los que habían sido tocados por el ritual, aquellos que habían estado bajo la influencia de los encapuchados. Un escalofrío recorrió su espalda. Aunque el portal había sido cerrado, las huellas de lo que había ocurrido todavía persistían. «Los efectos del ritual no se limitan solo a ti», advirtió el anciano, su mirada fija en los que yacían en el suelo. «La oscuridad ha dejado su marca en ellos, y si no se les ayuda, la lucha continuará». Jorge sintió un nuevo impulso de determinación. No podía permitir que el sacrificio que había hecho fuera en vano. Se dirigió hacia las figuras, sintiendo que su conexión con la luz que había experimentado aún permanecía en su interior. Al acercarse a ellos, una energía comenzó a fluir de su pecho,
una chispa de esperanza que podría encender la llama de la sanación. «Despertad», dijo, su voz resonando con el poder que había adquirido. «El miedo ya no tiene control sobre vosotros. La verdad se encuentra en la aceptación y el amor». Los cuerpos comenzaron a moverse y uno a uno, los afectados por el ritual comenzaron a abrir los ojos, mirando a su alrededor con confusión y asombro. Jorge sintió que la luz que emanaba de él se expandía, tocando a cada uno de ellos y ayudándoles a levantarse. Pero, al hacerlo, sintió una oleada de dolor atravesar su cuerpo, como si el peso de sus propias cicatrices se intensificara. «¡Jorge!», gritó el anciano acercándose rápidamente. «No te sobrecargues, debes cuidar de ti mismo». Pero Jorge no podía detenerse. Al ver a las personas a su alrededor despertando de su letargo, se dio cuenta de que ellos eran parte de su lucha, parte de su sanación. La luz del amor y la compasión que había sentido por Laura ahora se expandía hacia ellos, y con cada conexión sentía cómo se fortalecía su propia esencia. Sin embargo, a medida que el último de los afectos se levantaba, una sombra oscura apareció en el horizonte, un recordatorio de que la batalla no había terminado. Un grupo de encapuchados que había logrado escapar del ritual se acercaba, sus ojos brillando con una ira renovada. Jorge sintió que su corazón se hundía, pero también una nueva determinación. Sabía que no estaba solo en esta lucha. «Debemos unirnos», les dijo a aquellos que se habían levantado. «No podemos permitir que la oscuridad regrese. La verdad y la luz siempre prevalecerán si luchamos juntos». Los recién despertados miraron a Jorge con una mezcla de gratitud y resolución. Sabían que su lucha no había terminado, pero sentían que, a pesar de las cicatrices, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Mientras se preparaban para la próxima confrontación, Jorge sintió un destello de esperanza en su interior. La luz que lo había guiado a través de la oscuridad no solo era suya, sino que ahora se había convertido en un faro para otros. Las sombras podían ser amenazantes, pero juntos podían enfrentarlas. La batalla que se avecinaba sería dura, pero Jorge y sus nuevos aliados estaban listos para luchar. Sin embargo, en su corazón, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Qué otros secretos y misterios yacían ocultos en las sombras que aún no habían sido revelados? La historia de su lucha apenas comenzaba y sabía que habría más por descubrir en su camino. Mientras Jorge y sus nuevos aliados se preparaban para enfrentar la oscuridad que se acercaba, el ambiente se tornó tenso. Los encapuchados, con la rabia y la venganza en sus miradas, representaban no solo una amenaza física, sino también el eco de los miedos que Jorge había estado tratando de superar. La lucha no sería solo por sus vidas, sino por el futuro de todos aquellos que habían sido tocados por la sombra del ritual. Jorge, sintiendo la energía fluir a través de su cuerpo, se giró hacia sus compañeros. «No se trata solo de nosotros», dijo, su voz resonando con la fuerza de su determinación. «Luchamos por aquellos que no pueden luchar, por aquellos que aún están atrapados en la oscuridad». El anciano asintió, su mirada fija en los encapuchados que avanzaban. «Recuerda, Jorge, la victoria no siempre se mide en triunfos. A veces, la dignidad en la derrota es el verdadero legado que dejamos atrás». Con esas palabras resonando en su mente, Jorge se posicionó al frente del grupo. Las sombras se acercaban, y aunque sabía que la batalla sería feroz, sentía una conexión profunda con cada uno de sus aliados. Juntos se prepararon para enfrentar la tormenta que se avecinaba. El enfrentamiento fue brutal. La luz que Jorge había invocado se entrelazó con la oscuridad de los encapuchados, creando un espectáculo de luces y sombras que iluminaba la vasta llanura. Sin embargo, a medida que la lucha se intensificaba, Jorge sintió cómo su energía comenzaba a desvanecerse. La marca en su pecho ardía con fuerza,
recordándole que cada acción tenía un costo. A pesar de la resistencia de sus aliados, la superioridad numérica de los encapuchados fue abrumadora. Uno a uno, los amigos de Jorge caían, y aunque luchaban con valentía, la oscuridad parecía tener un poder inquebrantable. La desesperación comenzó a apoderarse de él, pero Jorge se negó a rendirse. En ese momento, comprendió que su sacrificio podría ser la clave para salvar a los que quedaban. ¡No!, gritó, levantando su mano, invocando la luz que había sentido al cruzar el portal. «Por todos los que hemos perdido». Una oleada de energía brotó de su pecho, iluminando la llanura con una brillantez inimaginable. Pero el precio que pagó fue inmenso. Jorge sintió como su cuerpo se desvanecía, como si cada partícula de su ser se estuviera sacrificando por una causa mayor. La luz que había creado se expandió, envolviendo a sus aliados y proporcionando un último impulso de fuerza para luchar. Cuando la luz finalmente se disipó, Jorge se encontró en el suelo, exhausto y debilitado, mientras los encapuchados retrocedían, aturdidos por el poder que había desatado. Aunque había logrado proteger a sus amigos, su propia existencia se desvanecía lentamente. En ese instante, las figuras que había liberado se unieron para enfrentar a los encapuchados, armadas no solo con la fuerza física, sino con el amor y la esperanza que Jorge había despertado en ellos. La lucha continuó, pero Jorge sintió que su misión estaba cumplida. Su sacrificio había sembrado la semilla de la resistencia. Mientras la oscuridad se retiraba, Jorge sonrió, sintiéndose en paz. Sabía que había perdido, pero también había ganado. Su legado sería recordado no por el final de su vida, sino por la luz que había dejado en los corazones de aquellos que continuaban luchando. Y así, la historia de Jorge terminó en una derrota heroica, una pérdida que resonaría en el eco de las almas que habían encontrado su fuerza en la adversidad. La batalla había sido feroz, pero su espíritu viviría en cada luz que se encendiera en la noche. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterios. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una próxima historia.